bendiciendo su nombre por su gran bondad y misericordia. Hoy día vamos a hablar sobre la misericordia del Señor. ¿Qué es la misericordia? Pues nosotros hablamos mucho de misericordia y la misericordia y nos llenamos de su misericordia, pero ¿qué es la misericordia? Porque a veces confundimos la misericordia con la gracia y son dos cosas tan diferentes. Y el Señor me ha llevado en estos días, en estos domingos que tuve permiso, y el Señor, ustedes saben que me gusta que el Señor dirija cuando tener la palabra de Él, no es llegar y hablar de Él, de su bondad, de su amor, y hoy día hemos cantado acerca de la misericordia del Señor. Esta bondad de su carácter. Dios es misericordioso por naturaleza, ¿ya? Y vamos a leer nuestra Biblia en la historia que cantábamos. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Sí. Y había uno, quedaba uno. Y esta misma pregunta el Señor nos va a hacer en esta tarde. ¿Hay alguno en la casa Río de Agua Viva a quien yo tenga que hacerle misericordia? Yo. Me anoto, soy la princesa. Me gané todo. Sí, necesitamos la misericordia del Señor. Así que vamos a ponerlo todos los días, cada rato. Segunda de Samuel, capítulo 9. Esta historia la sabemos. Hace no mucho parece que la pastora habló de ella también. Y vamos a buscar segunda de Samuel, capítulo 9, solo versículo 3. Y ahí comparten la palabra con nuestra hermana Carolina. Qué gusto de verla, ver la misericordia de Dios en ella. Es maravilloso también. Así que nos ponemos en pie. Ahí la hermana Angélica, versículo 3, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. El Señor nos bendiga. Amén. Y bueno, voy a resumir la historia. Ya era la costumbre cuando antiguamente los reyes morían o eran conquistados, que el rey que venía a matar a toda la descendencia, y la niñera, la nana, vamos a decirlo así, la mujer que estaba encargada de este nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, al escuchar que había muerto Saúl y su hijo, murieron en el mismo día, se asustó, entró pánico, dijo: ¿cómo me van a venir a matar mi niño? Y tomó a este niño y salió pero huyendo, así desesperada. ¿Cuántas veces nosotros a veces en la vida nos encontramos con desesperación y corremos nomás? Y corrió esta mujer y no se dio cuenta y el niño se cayó. Por lo tanto, este niño quedó paralítico, él se arrastraba, realmente quedó lisiado de sus pies, por lo tanto, él no podía caminar como los demás. Y ella fue tanto el terror que se lo llevó a un lugar bien feo, bien lejos, donde era inimaginable que hubiera un príncipe, que es un lugar que se llama Lodebar, ya un lugar de, si lo vamos a poner en un sinónimo, un lugar de muerte, un lugar de miseria, un lugar donde no hay sueños, no hay nada. Nada crecía en Lodebar, de hecho, estaba comprobado que ni siquiera el pasto crecía. Era tan feo el lugar. Y ahí vivía este príncipe. Nadie se enteró que era príncipe, pero vivía ahí. No tenía casa, porque ni siquiera la casa donde él vivía era de él. No tenía nada, siendo que él era el heredero de un tremendo reino. Y así encontramos esta historia. Y bueno, resumiéndola, ¿ya? Y creció Mefiboset después en el tiempo tuvo familia, se casó, tuvo hijos, ¿ya? Y vivía en ese lugar, así de simple, nadie sabía. Y dice la Biblia que un día David
que era muy amigo de Jonatán, como usted le quiera decir, eran amigos, íntimos amigos. Desde jóvenes fueron amigos, pero amigos. Y un día, esta amistad por amor tuvo que separarse. Porque a veces los amigos, por más que se amen, no pueden estar juntos. La situación de Jonatán era difícil, era el hijo del rey, y Saúl le tenía mala voluntad a David, estaba celoso, ¿se acuerdan? Estaba muy celoso porque David empezó a ser famoso. David era un tremendo guerrero y Saúl como que empezó a no gustarle. Y bueno, pasó que tuvieron que separarse, pero antes de separarse, la última vez que ellos conversaron en este amor tan grande, Jonatán, ¿qué sabía? Jonatán creía en la promesa, sabía que él iba a ser el próximo rey, y le hace prometer, en otras palabras, cuando tú seas rey, cuida de mi descendencia, porque se sabía que el rey que venía nuevo, descendencia que iba a morirse. Entonces le dice, por favor, proceden nomás. Se le dice, por favor, cuida de mi descendencia. Y David, a su amigo que lo amaba, dijo, ok, yo la voy a cuidar, no te preocupes. Bueno, pasaron los años, pasaron muchos años, y de un día el Señor, en el momento preciso, porque Dios no hace nada en un tiempo fuera. Dios hace las cosas en el justo momento, ni un día más ni un día menos. Y se acuerda, dice, oye, yo aquí estoy en mi reino, está todo bien, en otras palabras, y le dice, empezó a pensar David, ¿no habrá quedado alguien de la casa de Saúl? ¿No habrá quedado uno? Porque nunca más se supo. Él empezó su reinado y nunca más se supo de nadie. Se sabía que había muerto Saúl, Jonatán, de su descendencia. ¿Habrá quedado alguno? Entonces empezó él a preocuparse. ¿A quién yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿No habrá quedado uno solo vivo? Bueno, pasó y llama a un siervo de él, que había sido de la casa de Saúl, le había servido al rey Saúl, y lo llama. Y el rey le hace esta misma pregunta, oye, ¿no habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y vamos a hablar de esa misericordia, de cómo este hombre obró misericordia y lo que la misericordia es. Primero, amadas hermanas, dice la Biblia que nosotros tenemos un Padre rico en misericordia. ¿Se acuerda que nosotros vimos eso? Y anoté algunas características porque no quiero que se me olvide ninguna cosa. Eso lo anoté, hice una lista. Primero, la misericordia, lo más importante, es un atributo del carácter más elevado que tiene Dios. Dios tiene misericordia, Dios es misericordia. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, en la pasada eternidad, cuando Él no había creado nada, ni los cielos, ni la tierra, ni el hombre, Él ya era misericordioso. Y cuando vamos al futuro, cuando estemos con Él, vamos a conocer realmente lo que significa la misericordia. Y eso es maravilloso, saber que es desde allá hasta acá, y hoy nosotros en nuestra vida presente vivimos esa actitud de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios es la que hizo que mirar al hombre, mirar a la humanidad y decir, no, estos están todos perdidos, todos fuera de la gloria de mía. Yo no puedo perdonarlos. Su gracia hizo que Jesús viniera. Su gracia fue el favor. La misericordia fue la actitud de Dios. Es decir, decidir mandar al Hijo. Son dos cosas distintas. La gracia nos salva. La misericordia nos hace permanecer. La gracia nos salvó del infierno. La gracia nos salva de nuestros pecados. Cuando yo peco, cuando yo pienso mal, cuando yo miro mal o cuando miro lo que no debo mirar, la gracia, voy a las plantas de Cristo, me salva, me vuelve a limpiar. Los hermanos que alguna vez se han descarriado, la gracia los rescata de nuevo y los trae, igual como la trajo al hijo pródigo, los rescata de nuevo. La misericordia hace
que sean rescatados. Son dos cosas completamente distintas. Y esto tenemos que aprenderlo hoy día nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Y si somos misericordiosos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Y eso a nosotros de repente como que nos falta. Ser misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Es clemencia. Dios es un Dios clemente, un Dios que tiene piedad, es un Dios que tiene compasión, es una ternura, un amor intenso por nosotros. Eso es nuestro Dios. Amamos así al prójimo, amamos así al que está necesitado, amamos así a nuestra pastora, amamos así a Carolina, al Álvaro, entre nosotros nos amamos con esta misericordia, con este amor intenso. Tenemos que revisarnos. Porque es fácil hablar de la misericordia, pero ser misericordioso es otra cosa. Entonces la misericordia tiene que, como eso, del carácter de Dios, el carácter de Dios tiene que estar en nosotros. Tenemos que mostrar ese rasgo misericordioso y a veces no lo somos. La misericordia como un atributo de Dios quiere acercarnos a Dios. ¿Cómo me quiere acercar la misericordia? Claro, porque el día en la mañana, cuando yo amanezco, es una oportunidad más que Dios me está dando para acercarme a Él, para vivir en pos de Él, para ser mejor para Él, porque la gracia ya actuó en nosotros un día, cuando le dijimos, sí, yo te acepto tu sacrificio en mi vida, yo acepto esa sangre, y los otros, yo vuelvo a ti, lo acepto, la gracia ya fue. Ahora vivimos por la misericordia, por esta clemencia, por esta piedad que Dios tiene para con nosotros. La misericordia quiere manifestar quién es Dios en nosotros. Ustedes saben que Dios es 3 veces santo, es decir, obviamente es una forma para que nosotros podamos entender que es un Dios santo, que Dios a nosotros no nos puede mirar sin destruirnos, porque somos pecadores, nosotros pecamos con el pensamiento, pecamos, ¿o no? Porque es lo más rápido que tenemos. Nosotros a veces no decimos nada, pero con la mirada matamos, ¿o no? Sí, a veces no es necesario que hablemos, la pura mirada nomás. Y esa mirada altanera, orgullosa de que, ay, que si pudiera te pego, no sé, esa ira que demostramos muchas veces con nuestro rostro, a Dios no podría mirarnos. Pero Él en su misericordia nos mira a través de Jesucristo, de la gracia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. Él nos mira a través de Jesucristo, mira y dice, ay Señor, esta mujer, por mí. Ya van 10 minutos, ya no se enoja 20 ni 15, van los 10, dale más paciencia, Señor, denle más paciencia. Y Dios me mira a través de Jesucristo y lo escucha cuando el Señor está intercediendo por mí. Así lo hace con usted en su debilidad. Entonces, el Señor, que es maravilloso, nuestro Dios, siempre está mirándonos con misericordia, es decir, con un amor intenso, una ternura de un Dios tremendo. Cantábamos, este Dios es tremendo, este Dios es impresionante, y eso nos mira aún con ternura y con misericordia a través de la gracia de Jesucristo. Así que gloria siempre y muy agradecida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que logró hacia nosotros. Dios, dice su palabra en el profeta Oseas, reina en un trono de misericordia. Oiga, qué impresionante. Dios reina en misericordia, a Él le gusta, Él se complace, dice la Biblia, en ser misericordioso con nosotros. ¿Cómo no vamos a valorar esta misericordia? Él se complace de que usted, hermano, de Él amanezca. Él se complace que aunque usted la embarre, usted va a grito, ya está entendiendo. Él se complace en usted, hermana Miriam, también, en sus luchas, en sus batallas, pero permanecemos en pie. Él se complace en hacernos misericordia. No es un Dios que quiera destruirnos, no es un Dios que no nos comprenda, no es un Dios
lejano, es un Dios cercano, no es un Dios castigador que en muchos lugares lo único que nos hablan de Dios castiga, Dios le va a castigar, Dios te va a castigar. Oiga, si hay un terror a Dios, se nombra a Dios y me va a castigar. No, este Dios es grande en misericordia. Por eso dice el salmista, sus misericordias cantaré de generación en generación, haré notoria su fidelidad. Por eso uno a los hijos le enseñó la misericordia de Dios, le enseño a mi hijo que Dios es misericordioso, le enseñamos a nuestros nietos de generación en generación, y las más abuelitas le hablan a los bisnietos que Dios es misericordioso. Porque nosotros gustamos, nosotros vivimos la misericordia del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, porque para siempre es su misericordia. Amén. No es como nosotros. Yo puedo ser misericordiosa una vez, 2 veces, a ver, la tercera la voy pensando, la cuarta no, ya se pasó. Esto no. No, Él es para siempre. Y tenemos un Dios que no es un Dios mentiroso. Lo que Él dice, así es. Por lo tanto, nosotros debemos aprender y a valorar la misericordia, regocijarnos en la misericordia, gozarnos, alegrarnos. Usted no tiene motivo para alegrarse. Muchas veces andamos muy tristes en nuestra vida, cosas normales, naturales que nos pasan, pero cuando uno piensa en la misericordia, Señor, estoy perdida en tu misericordia, wow, fluye el gozo. El gozo está en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es nuestra fortaleza. Puede irnos todo mal, realmente todo mal, hay etapas dificilísimas, pero el gozo está ahí porque Dios ha sido misericordioso. Y por su misericordia, usted y yo hoy estamos aquí en pie. Amén. Por su misericordia, dice el libro de Hebreos, ¿sabe lo que hizo por su misericordia? Decidió salvarte, Carolina. Decidió salvar la hermana Angélica. Él por su misericordia decidió salvarnos. Porque podrían haber enviado a su hijo. Oiga, su hijo. Los hijos quizás lo más preciado que nosotros tenemos en esta tierra. No hay un amor más grande para nosotros que el amor hacia nuestros hijos. Lo más probable. Pero Él entregó a su hijo, que lo amaba. Un hijo santo, un hijo maravilloso. Y Él decidió, va a ir mi hijo. Mire qué maravillosa es la misericordia del Señor. Ese hijo representa la gracia, Dios, la misericordia. Mire qué maravilloso que este Dios tan grande, este Dios tremendo, haya decidido salvarnos a nosotros. Y dice también su palabra que las misericordias de Dios son muchas. No, son muchísimas las misericordias, que nosotros a veces ni siquiera las alcanzamos a entender, ni a ver. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a las cosas terrenas, pero todo lo que nosotros pasemos, hasta el desierto, hasta las pruebas, es misericordia. Porque en la prueba, Él comprueba quién soy. Y podemos decirle, Señor, esto soy. El jueves hicimos una prueba, ¿no? Ustedes hicieron una prueba, dieron una prueba. Tenían que probar sus conocimientos. Y yo me regocijé, porque la prueba estaba muy buena, la verdad que muy buena. Y ustedes, cuando yo les avisé, se contentaron, ¿o no? Amén. ¿Cuánto más se contenta nuestro Dios cuando pasamos la prueba? A lo mejor no con excelencia, porque hay pruebas de la vida que nos dejan media knockout, pero Él pone todo para que nosotros podamos pasar la prueba, porque pone toda su misericordia a nuestra disposición. Su misericordia es eterna. Su misericordia no va a terminarse nunca en favor de sus hijos. La misericordia para el mundo un día se va a terminar. Cuando la iglesia se vaya, viene la gran tribulación. Algún día se va a terminar, pero para su iglesia jamás, para sus hijos que le creen, que le aman y le adoran, jamás se va a terminar la misericordia. Porque vamos a seguir allá conociendo la misericordia. El Señor tiene un carácter misericordioso. Y vamos a ver nosotros, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta misericordia? Porque hay algunos que gustaron de su misericordia y no le tomaron importancia. Hay una larga lista en la Biblia
de personas que gustaron de la misericordia del Señor. Y unos se olvidaron, no les cambió para nada la vida. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan a mí porque quieren un favor mío. Ustedes me buscan ahora porque necesitan un favor, necesitan milagros, necesitan sanidad. No me buscan a mí, buscan el favor. Como dice el pueblo evangélico, van por los panes, los peces. Tienen el pan y el pez y se van, se olvidan. Pero nosotros debemos tener cuidado de no ser de esos. Nosotros debemos permanecer fieles al Señor. Después de haberle dado esta larga lista, que hay muchas más, pero no voy a seguir con la lista de lo que es la misericordia, vamos nosotros a recordar este texto. ¿No ha quedado alguien en la casa de Saúl para que yo le haga misericordia de Dios? ¿Quiénes de nosotros en esta tarde, en esta mañana necesitamos de misericordia? Necesitamos de su misericordia. Y fíjense, aquí empieza el mensaje. Dice la palabra del Señor que David le dijo así, vaya, anda a buscarlo. Anda a buscarme a Mefiboset, anda a buscarme. Y yo me imagino, ustedes saben, que estaba Mefiboset ahí mirando, si no, él se arrastraba o lo llevaban. Quizás qué estaba haciendo en la casa cuando sintió el golpe. Los hombres, va. Y ¿sabe qué? Yo me imagino que cuando abrieron la puerta, porque él no abrió la puerta obviamente, y dijeron, aquí vive Mefiboset, y él escucha. Sí, el rey lo mandó a llamar y yo me imagino Mefiboset, ¿cómo se lo imagina usted? Muerto de miedo. Sí. Por supuesto, el rey, soy descendiente de Saúl. Sí, pues Mefiboset tiene que haber estado muerto de miedo, y lo confirma la palabra, porque él cuando le habla al rey, dice que el rey le hizo, no temas, oye, no tengas miedo, si yo no te he mandado a llamar para matarte, en otras palabras. Entonces cuando lo fueron a buscar, lejos, se demoraron en ir a buscarlo, Mefiboset tiene que haber temblado. Y fíjense, cuando yo me lo imagino ahí, y se lo presentan al rey después, y él temblando ante la presencia del rey. Era tanto su autoestima de Mefiboset, tan baja, tan por el suelo, tal cual como estaban sus pies, que se arrastraba, así era la autoestima de Mefiboset. ¿Y cuánta gente anda en el mundo con su estima por allá abajo? Porque él le dice, ¿cómo me invitas? Le dice, si yo soy un perro muerto. Es decir, él se consideraba lo más bajo. En Israel, un perro muerto era lo más bajo en la escalera de la vida. Y él se consideró como un perro muerto ante su rey. ¿Cuántas veces usted se consideró nada? O muchas veces se considera nada cuando somos hijas del Señor. Cuando conocimos al Señor ya dejamos de ser la nada, el pobrecito, ay, que nadie aquí. No. Todo lo que nos hayan dicho fuera, porque el Señor a nosotras nos ha dicho cosas maravillosas de lo que nosotros somos para Él. Mefiboset no tenía ningún valor, él se consideraba sin ningún valor. Mefiboset con los años olvidó, ¿sabe qué? Olvidó que era dueño de una cantidad de haciendas, tierras y cultivos, se olvidó. Porque muchas veces el dolor hace que usted olvide a quién pertenece. Y él se olvidó que era un príncipe, que si él hubiese ido cuando creció a reclamar el trono, David se lo habría entregado, fíjense. David no le había dicho no, o lo habría puesto en un lugar de privilegio. David habría actuado bien, pero el miedo de Mefiboset no le permitió. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo personal?
¿Cuál es tu miedo que no te deja avanzar, que no te deja vivir libre? Nuestra hermana hablaba la sanidad física, cosas emocionales, espirituales, ahí que te tienen bien complicada. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu peor miedo? En esta mañana el Rey te manda a llamar. Amén. ¿Cuál es tu peor pesadilla? El Rey te manda a llamar porque Él quiere liberarte. El Rey te manda a llamar y te dice, no temas, María Angélica. ¿Cuál es tu peor pesadilla? Odette, no temas. ¿Cuál es tu peor pesadilla, tu peor dolor? Ya basta, no temas, no temas. No temas, Álvaro, tampoco temas, nadie tema, porque el Rey nos ha mandado a llamar para libertarnos, para darnos bienestar espiritual, emocional, y después todo el resto que le restituyó el doble. El Señor, David le entregó todo, más el doble. Esto es maravillosa la historia, la misericordia que tuvo un hombre. No se compara con la misericordia de Dios. Sin embargo, este hombre, David, hizo un acto maravilloso con Mefiboset. Pues nuestro Rey nos manda a llamar hoy día. Nuestro Rey nos manda a llamar para libertarnos. Y nos va a devolver lo que la vida te ha robado. ¿Qué te robó la vida? ¿Te robó la paz? ¿Te robó la alegría? ¿Qué te robó la vida? ¿Te robó años? Claro, muchas veces la vida nos roba los años. ¿Qué te robó tu enemigo? ¿Qué te robó la vida? ¿Qué te robó? ¿Qué te robó? No importa. Hoy el Rey nos manda a llamar para devolvernos todo. Es su promesa. Pero tienen miedo de decirle, Rey, aquí estoy. Mira la miseria que tengo. Mira, mi peor temor es este. Cuando tú vienes a decirme, todos los días de mi vida, no temas porque yo estoy contigo, pero todavía tengo miedo. No, Señor, hoy día se acaba porque el Rey nos mandó a llamar. Sí. David mandó a llamar a Mefiboset. Mefiboset muerto de miedo. Pero nosotros hoy tenemos un Rey al cual no tenemos que temerle. Hasta el único que no hay que tenerle es miedo. Temor es otra cosa. Pero miedo a nuestro Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo se nos enseñó eso? Jamás. La Biblia nunca habla de un Dios que hay que temer, que hay que tenerle miedo. Temor, un temor reverente. Ay, no quiero embarrarla, Señor, porque tú me amas tanto. Pero eso es otra cosa que tenerle miedo a este Dios tan grande, tan pleno de misericordia, que se acerca en esta mañana y te dice, ¿cuál es tu peor dolor? Entrégamelo, dámelo, te estoy llamando para que lo entregues, para que seas libre. ¿Cuál es tu peor pesadilla? La entrego. ¿Qué hay imposible? ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Nada. Si Él da vida a los muertos, nos dio vida a nosotros, vida espiritual. Si Él levanta muertos, si Él libera de cáncer, si Él libera de demonios, ¿qué hay imposible en tu vida para nuestro Dios? Él quiere hacer misericordia en esta mañana. Él quiere hacerte la misericordia que tú necesitas con urgencia aquí y ahora, no para mañana, hoy. Y fíjense que Mefiboset, este que estaba muerto de susto, dice que él se postró y le hizo una reverencia. Yo imagino esa reverencia, tirado ahí en el suelo. ¿Cómo se postró este hombre que estaba ahí lisiado? Él hizo una reverencia. ¿Cómo pudo? La hizo. Pero la hizo, ¿sabe por qué? La hizo porque tenía miedo. No la hizo porque el Rey no tenía miedo. Este pensó, voy a la muerte, hasta aquí llegué, pucha, mi familia, como fuera, donde vivo, un lugar tan indeseable, pero aquí estamos, estoy yo con mis pollitos. Y mire, David le dice algo importante. Y él le dice, he aquí tu siervo, Mefiboset. Y ahí le dice David, no tengas temor, Miriam, no tengas temor, María Angélica, no tengas temor, Carolina. Odette, no tengas temor, Patricia, no tengas temor, Álvaro, no tengas temor.
Eso nos dicen esta mañana, no tengamos temores, no tengamos miedo, confiemos porque su misericordia. Y también le dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. En esta mañana Él hará con nosotros misericordia. Y va a dejarnos en paz. Nos va a dar la paz. Todo aquello que nosotros le entreguemos hoy, palabra del Señor, se lo va a llevar. Nos va a solucionar, pero tenemos que soltar. Vivimos pegados al problema, no, que yo, no. Soltemos, confiemos en la misericordia. Le dice, haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Y hoy el Señor te dice, haré misericordia por amor a mi Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el que derramó su gracia al más bello de los hijos de los hombres. Por amor a ese, yo haré misericordia en esta mañana contigo. ¿La aceptas? Amén. ¿Quieres esa misericordia? ¿La aceptas realmente en tu corazón? Porque dice, si tú la aceptas, yo te devolveré lo que Satanás te quitó, lo que tú dejaste en el camino, lo que tu marido, tu hijo, tu amigo, en fin, no sé, tu nuera, tu yerno, no sé quién, te arrebató, yo te lo devuelvo. Y te voy a devolver cosas mejores de las que tú tenías. Esa es la misericordia de nuestro Dios. De ese Dios venimos a hablar, venimos a engrandecer su nombre, porque su misericordia es para siempre. Y no solo devolverle las cosas. Le dice, y tú comerás siempre de mi mesa. ¡Wow! La mesa del Señor, esta es la mesa del Señor, donde comemos su palabra. Pero aquel día, en la boda del Cordero, comeremos en su mesa. Estaremos en esa boda donde dice que Jesucristo nos servirá. Beberemos con Él el vino, que Él nunca más dijo que iba a beber vino hasta que viniera a buscar a su pueblo. Compartiremos con Él cosas maravillosas en la mesa que Él, nuestro Dios, nos tiene preparada por misericordia y por la gracia del Hijo. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? ¿Cómo vamos a vivir toda la vida en amargura? ¿Cómo no vamos a soltar el problema, el dolor? ¿Cómo no nos vamos a abandonar a la misericordia de nuestro Dios? Basta, dice el Señor. Pueblo, pruébame. Este no es un Dios por si acaso. No, si voy a ver si lo hago. No, Él dice, pruébame. Probadme. Prueba. El que estemos aquí hoy día es una prueba de su misericordia. Si no, ¿cuántos ya no estarían? ¿Cuántos estarían en otro lado? ¿O cuántos se habrían muerto sin salvación? El que estemos con vida respirando hoy es prueba de su misericordia. La misericordia, hermanas amadas, no es barata. A nosotros no nos cuesta nada, pero no es barata, porque costó la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos que valorizarla, por eso tenemos que vivir esta misericordia. La misericordia del Señor afecta nuestra vida, afecta nuestro futuro. Claro que afecta nuestro futuro. Mefiboset le afectó la misericordia de un hombre, de un gran rey, precioso cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que era David, y afectó una vida. ¿Cuánto más nos afecta la misericordia de Dios a nosotros, a nuestros corazones? No es solo sanarnos, es fácil sanarnos. Por último, usted va al doctor y se toma un remedio y se sana. Se hace un tratamiento, se sana. Pero no podemos sanar el corazón. Imposible. Podemos ir psiquiatra, psicólogo, usted puede ir donde se le antoje, gastar o no gastar dinero, medicarse o no. El único que puede calmar ese dolor, sacar las tinieblas, la angustia, se llama Jesucristo. Amén. Porque a usted se le acaba el efecto del medicamento y tiene que tomarse otro. El único que tiene el poder para sanar nuestras dolencias espirituales, el único que tiene poder para sanar nuestras dolencias emocionales,
se llama Jesús. Amén. Igual como lo hizo con Mefiboset. Mefiboset, que se decía, le dijo a él, Señor, le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire lo que se creía este hombre. Nada. Se creía una basura, una basofia humana. Él no tenía el valor de ser humano. ¿Se dan cuenta lo que hizo la vida con Mefiboset? ¿Cuántas veces en nuestra vida, alguna vez usted no se creyó nada? ¿O le hicieron sentir que usted no era nada? El Señor te dice hoy día, tú eres hija de Dios. Tú eres mi hija. Tú tienes un valor tan alto porque mi misericordia obró la gracia en ti. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo todavía muchas veces no entendemos nuestro valor? ¿Cómo todavía hay hijos de Dios pegados en la nada que se vale? No, hermana, nosotros tenemos un valor grande, el más grande valor que podemos tener, la sangre de Jesucristo. Nosotros valemos un Cristo, valemos la sangre preciosa de Jesucristo. Y dice aquí que Mefiboset, que yo me lo imagino, porque cuántas veces uno ha ido así al Señor que no le salen ni las palabras a uno, ¿o no? No siempre podemos ir elocuentes porque a veces el dolor nos dobla, el dolor a veces nos latiga en nuestro ser y uno apenas habla delante de la presencia del Señor. Pero eso no interesa. Lo que interesa es que Él está dispuesto a hacer misericordia con nosotros, para nosotros. Y dice la palabra del Señor que la misericordia no es solo para sanar nuestro cuerpo. A Mefiboset no lo sanó Dios. Fue inválido toda su vida. Pero estaba en el lugar de privilegio. Porque a la mesa del rey solo se sentaba gente digna, los dignatarios, gente importante, héroes de guerra, generales de guerra del vasto imperio que tenía, ministros. Y ahí estaba este. ¿Y cómo llegaría todos los días a sentarse? ¿Cómo lo llevaban? Porque ahora lo llevaban. A lo mejor inventaron algún sistema de sillón, no sabemos, pero lo llevaban y se sentaba a la mesa del rey. Y fíjense que no se sentaba al otro lado de la mesa del rey, se sentaba al lado del rey. Así nosotros estamos hoy. Nuestro rey está a nuestro lado. Amén. ¿O no? Amén. Amén. Y como Él resucitó, ya nos sentó en los lugares celestiales. Por fe estamos allá y algún día estaremos allá, caminaremos con Él, andaremos con Él a la luz de su rostro, dice su palabra. Entonces esta mañana es una palabra nuevamente de esperanza, es una palabra que el Señor nos dice, iglesia, río de agua viva, campamento de Dios, el Rey los manda a llamar. ¿Para qué nos manda a llamar? Para hacernos la misericordia, pastora, que necesita este campamento y la misericordia que necesita cada una de nuestras vidas. Porque la misericordia que necesitábamos ayer, hoy día ya no existe. Porque dice su palabra que sus misericordias se renuevan Cada día. Cada día. y ese cada día, cada día, wow, Señor, eres precioso, maravilloso, me levanto toda, me duele mi pierna, me duele aquí, no, Señor, Él está de mal genio, no importa, pero tu misericordia se renovó hoy día, me dará fuerza para soportar este día, wow, Señor, esa es la actitud. Gracias, Señor. Oigan, mire a su hermana, mirémonos y vea la misericordia, por su misericordia estamos aquí. Le tiene pena, le pasa algo, pero la misericordia de Dios nos tiene en pie para batallar, para salir adelante y para ver. ¿Saben lo que vamos a ver? El fruto de su misericordia. En estas que le creen al Señor, le creemos a su palabra, porque su palabra es fiel. El Señor también, Mefiboset, para terminar la historia con él e ir a otro. Mefiboset, ¿qué hizo? Bueno, empezó a vivir ahí y dice el Señor que Siba, que lo fue a buscar,
le tocó el trabajo. Porque el rey le dijo, ya Siba, tú, tus hijos, y Siba tuvo que llevar siervos para que trabajaran para Mefiboset. Y le entregó todo. Y toda la familia de Mefiboset en esa tremenda casa o palacio, lo que haya sido que les devolvió, vivían. Ellos comían del fruto de la tierra, comían de todo lo que tenían. Pero Mefiboset no volvió a comer ahí. Mefiboset comió en la casa del rey. Todo bendecido. Porque la misericordia de Dios es así. Cuando llega uno a una casa, Dios bendice a todos. Porque le buscan, porque le reconocen, porque Dios es así cuando somos fieles. Y dice que Mefiboset pasó los años, pasó el tiempo, pasó mucho tiempo. Y esto fue rutinario para Mefiboset. La misericordia se transforma en algo diario para nosotros, así como lo hizo la misericordia de David para él. Y llega un momento que David está en problemas. Está en una guerra. Y sale a la guerra. Y David se ve que no puede regresar. Estaba muy complicado. Y Mefiboset, dice la palabra más adelante, capítulo mucho más adelante, tan agradecido, porque la misericordia hay que agradecerla, que no se nos olvide, no la merecimos, pero por la gracia llega. Tan agradecido que Mefiboset hizo como un duelo por su rey. Dice que Mefiboset no se afeitó, no empezó a comer, empezó a usar ropa diferente, hasta que pasó mucho tiempo y el rey regresó. Y lo ve, y a David le habían dicho otra cosa, porque nunca faltan los enredosos. Y David lo mira y se extraña. Pero ¿cómo tú no fuiste? No, y ahí le explica, y ahí David se da cuenta la lealtad de un hombre agradecido. El amor de un hombre agradecido por la misericordia. ¿Cómo es tu actitud de agradecimiento a la misericordia de Dios y a la misericordia de aquel que tiene compasión contigo? ¿Cómo eres de agradecido? Y vamos a ver la historia de otro. Este fue el agradecido. Porque hubieron 10 leprosos, ¿se acuerdan de los 10 leprosos? Sí. Recibieron los 10 la sanidad. ¿Cuántos se devolvieron a agradecer? Uno. Y más encima era extranjero. No era de Israel. De 10 llegó uno agradecido y Jesús dice, y era extranjero, ni siquiera de su pueblo. Entonces eso habla mucho de la ingratitud nuestra para con Dios. Reciben el favor, hasta luego. Nosotros no recibimos el favor o no lo recibamos porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Permanecemos fieles. Amén. Inundados en su misericordia, porque cuando Dios no nos responde también es misericordia. También, porque Él sabe lo que es mejor, sabe el tiempo que nosotros tenemos para estas cosas. Hubo uno que estaba 38 años paralítico. Está en el libro de Juan eso, capítulo 5. El paralítico famoso de Betesda. Estaba ahí y Jesús venía llegando a la ciudad y la ciudad estaba llena de gente porque era la fiesta. Ustedes saben que Jerusalén se llenaba en la fiesta. Y Jesús viene y sale de todo ese tumulto, sale de ese gentío y se va a ese lugar lejos. Estaba en todo un lugar que era solo para los enfermos. Y Jesús mira a este hombre, empieza a mirar a todos los que estaban ahí. Y hay una palabra, una sola, hermana, que a nosotros nos tiene. Usted se sabe esta historia, pero tenemos que reparar en la palabra que el Señor dice que estaban esperando que se movieran unas aguas y el primero que pudiera entrar a esas aguas era sano. El paralítico llevaba 38 años esperando quién lo llevara al agua.
Y hay una cosa bien importante. 38 años, no es menor. Todos eran amigos ya, pues. 38 años, ya nos conocemos. ¿De qué estás enfermo tú? Él yo creo que era como el más antiguo. ¿Y de qué estás enfermo tú? Yo tengo esto, ya, y tú, y la familia, y todos ya se conocían. Eran amigos, pasaban las tardes ahí, el día, a lo mejor almorzaban de juntos. Vamos a ver cómo era la cosa. Pero ellos tenían una comunión de amistad ahí entre ellos. Pero llegaba el que se movía las aguas, los amigos se olvidan. El primero que llega no me interesa, no, yo tengo que ir primero. Porque así es la cosa. Cuando usted confía mucho en personas, las personas en general nos defraudan. Porque la gente en general siempre está viendo el bien primero. Entonces nunca iba a encontrar a alguien que lo llevara. Porque el que podía llevarlo, pierdo la oportunidad. No, me tiro yo, me lanzo al agua. Yo necesito el beneficio. Porque hay mucha gente hablando en el cuerpo de Cristo que solo piensa en su beneficio. Pero nosotros tenemos que pensar en el beneficio del otro. Nosotros debemos vivir en función del beneficio del otro. Porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era la misericordia en acción. Antes de ir a la cruz, antes de que empezara la gracia, para nosotros Él fue la misericordia en acción. Y dice la palabra que Jesucristo fue a mirar. Y dice que cuando lo vio acostado, supo. Esa palabra nomás, supo. Jesús no le preguntó al portero. No fue y dijo, ¿qué le pasa, hermana? ¿De qué está enfermo? ¿Quién es el más? No fue para allá y dijo, ¿usted podría decirme cuál es el más antiguo? No. Jesús los miró a todos y supo que se llevaba 38 años. ¿Qué quiere decir esta palabra supo? Que hoy, aquí y ahora, que Él lo sabe todo, los años que llevas con ese calvario. Los años que llevas de no tener libertad espiritual. Él sabe los años que tú tienes, tu dolor. Él sabe tu peor pesadilla. Él la sabe. Él no adivina. Como uno de repente tiene que... Si usted no nos cuenta con la pastora, nosotros no somos adivinas, a menos que el Señor nos revele. Pero Él lo sabe aquí y ahora, qué es lo que te necesita para que Él haga misericordia. Y fíjense que hay un diálogo. Y a mí me gusta Jesús, ustedes saben, porque Jesús siempre hace las preguntas que yo no haría. Porque como la preguntita. Si sabe Jesús que está 38 años ahí. Está con su cuestión, no puede moverse y Jesús va y dice, ¿quieres ser sano? Ya. ¿Qué diríamos nosotros si yo estoy enferma y usted me dice, hermana Vale, ¿quieres ser sana? A lo mejor yo no le diría nada, pero la miraría y me dice, un punto menos para la prueba, le diría yo. Entonces, las preguntas de Jesús a los ciegos, le dijo, al leproso le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre lleno de lepra. El punto es que Jesús te está preguntando en esta mañana, ¿quieres ser libre de eso que te atormenta tu alma? ¿Quieres ser libre de lo que atormenta tu corazón, tu mente, de lo que te quita el sueño, de lo que te amarga, de lo que te quita la tristeza, de lo que te hace bullir adentro, que no lo soportas muchas veces? ¿Quieres? Y la respuesta del enfermo. Eso es fantástico. ¿Qué le dijo el enfermo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Qué diría usted? ¡Sí, Señor! ¡Sí, quiero! ¡Tú puedes hacerlo! Porque él no sabía quién era Jesús. ¡Sí, quiero! ¡No! Le dijo, ante esa respuesta, le dice, es que no tengo quien me ayude. Fíjate, Señor, que yo estoy aquí 38 años, pero nadie me ayuda. No era la respuesta. El Señor nos invita en esta mañana. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu excusa? Porque sabe que esta respuesta de este hombre indica algo. Hay mucha gente, hijo del Señor, allá afuera también,
que necesitamos ayuda, pero damos la respuesta incorrecta. Puras excusas. Puras excusas. Y este hombre, debió haberle dicho, sí, quiero. Él le presentó un problema a Jesús. Dice, no, sí, ni siquiera le dice, sí, quiero. Le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuántas veces nosotros al Señor que hoy nos dice quiere ser sano, quiere ser libre, quiere restauración, no le digo sí quiero, sino que, ay Señor, lo que pasa es que mis problemas son tan grandes, mira esto, mira esto, mira aquí, mira allá, mira acá, y pasó? Cuando el Señor nos pregunta, como hoy Él preguntó a alguien, ¿quiere misericordia? Necesita de misericordia esta mañana. Sí, necesito, Señor, pero fíjese que esto, que esto, que aquí, que allá, que esto, que esto. No resulta. ¿Quiere ser sano? Sí, quiero. Realmente quiero, pero ¿sabe qué? Esto, que esto, que esto, y vamos llenándonos de disculpas ante el Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lo miró con misericordia. Misericordia. Jesús era la misericordia en acción. Y el Señor, ¿qué le dijo? No se tomó el tiempo Jesús de conversarle, de decirle, mira, conversemos, mira, si yo te estoy... Jesús podría haber razonado. Le ha dicho, mira, si yo te estoy preguntando porque yo puedo sanarte. Si yo te estoy preguntando porque me interesa, a mí no me interesa tu problema de que si nadie te lleva, a mí me interesa sanarte porque yo sé, porque cuando Jesús sabe, cuando Él dice, y Él lo supo, Él sabe todas las circunstancias que a nosotros nos rodean. No tenemos para qué irnos por la tangente. Si Jesús sabe, ¿por qué tienes ese miedo? Él lo sabe. Solamente quiero decirte, Señor, quiero superarlo. Quiero que te lo lleve, quiero que me libere, quiero vivir en paz. Esa debe ser nuestra respuesta. Eso es lo que debió haber dicho este hombre. Y Jesús no se tomó el trabajo. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pum, pum, pum. Misericordia en acción. Pero este ejemplo está puesto para que usted y yo no cometamos ese error. Cuando el Señor nos pregunta hoy día, ¿quieren ser sanos? No del cuerpo está hablando hoy día. ¿Quieres ser sano de tu mente? ¿Quieres ser sano de tu corazón, de tu alma, que tus emociones se regulen y todo? ¿Quieres ser sano esta mañana? Amén, amén. Sí, pero sí, quiero, me lanzo a la piscina, como dicen algunos. Me lanzo a tu, yo digo, me pierdo en tu misericordia, Señor. Tú sabes todo de mí. Y así el Señor esta mañana nos va a decir, levántate, toma tu problemita y chao. Se acabó. Y fíjense que después, este hombre, le preguntaron, oye, ¿quién te dijo toma tu lecho y anda? No sé, porque realmente no lo conocía. Jesús cuando llegó en ese momento todavía no era famoso, tan famoso, no lo era. Entonces le dice, y él le dijo, no sé, porque él no sabía quién fuese, porque Jesús se había ido de ese lugar. Entonces, pero en la vuelta siguiente, Jesús lo encuentra en el templo. Había ido al templo, claro. Si tantos años sin poder caminar, él quería estar en el templo. Y Jesús le dice algo, que esto para nosotros también. Mira, le dice Jesús, has sido sanado, no peques más. Significa que algo estaba haciendo en ese transcurso de tiempo, algo hacía. Sano pero medio pillín todavía. Claro, sano pero pillín. Porque no todos se convierten al estar sanados. No toda la gente que viene a Cristo y recibe sus favores se convierte. Siguen sus vidas como quieren seguir. Nosotros no nos pilla así el Señor. Le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Algo tienes, porque el Señor lo sabe. Sabe.
cómo se estaba comportando, y en algo lo vio. Y dice, para que no te venga alguna cosa peor. Si eres un paralítico, te puede venir algo peor, pecando. Entonces nosotros, como este hombre, seamos abusadas, inteligentes, astutas, como dice la palabra, mujeres sabias que edificamos casa. No solo habla de la casa del hogar, la mujer sabia edifica, la necia la destruye. Nosotros estamos edificando un hogar espiritual para nosotros, para los que están a nuestro lado, un hogar, una casa fuerte, linda, limpia, ordenadita en lo espiritual. Entonces tengamos cuidado, no vaya a ser cosas que por A, B o C pequemos o sigamos en el mismo plan. No. Esta mañana es mañana de misericordia. Y fíjense que cuando Jesús encuentra a este hombre, ¿sabe qué? Es como el cielo invadiendo la tierra. Porque cuando dijo, el cielo, el reino de Dios se ha acercado, o el reino de los cielos se ha acercado, se predicaba Juan el Bautista, ¿no? Para este hombre, el reino de los cielos había llegado en una sola pregunta de uno que lo sabe todo. Jesús supo. Nosotros siempre hablamos del paralítico y de esto y de esto otro, pero nunca nos detenemos en el detalle. Jesús supo. Jesús lo sabe, Miriam. Él lo sabe todo. Solamente una sola pregunta. Nuestra respuesta ya la hemos dado. ¿Por qué? Cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, sí, porque Él vino para qué cosa. Él vino para salvarnos, vino para liberar, vino para restaurar, vino para dar vida, vino a sanar, vino a curar las heridas. Vino a curar las heridas. ¿Cuáles heridas? Las espirituales, las emocionales. Hay gente que nos ha hecho tantos daños en la vida, ¿o no? Ya sea con una palabra, con esto, algunos con golpe, algunos con menosprecio, da lo mismo el daño emocional. O nosotros actuando también nos hemos dañado a nosotras mismas. Así como unos nos han dañado, nosotros también hemos dañado. Pero Él dijo que Él había venido a curar, a vendar esas heridas, a limpiarlas, a sacarlas, a darnos tanta libertad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios cambia las historias. Él cambió la vida de muchos. ¿No cambió la nuestra? ¿Cambió la nuestra o no? Amén. Amén. Así, Señor. Nosotros somos un testimonio. ¿Por qué? Porque el que era rechazado como Mefiboset, como los leprosos, fue aceptado en la mesa del rey. ¿Cuántas veces ustedes le han rechazado en su vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos rechazos? Sentimentales, profesionales, vecinales, familiares. ¿Cuántos rechazos? Pero Él te acepta. Amén. Te dice, eres aceptada. Han odiado al que nadie. A veces a usted nadie lo quiere. Y uno dice, ¿pero por qué? A veces uno no entiende. Hay gente que genera mala onda y no llegan a odiar. Pero Él te dice, yo te amo. El odiado se transforma en amado. El solitario. ¿Cuántos hijos del Señor o gente que conoce a Cristo son solitarias? Son solitarias por dentro, aunque estén rodeadas de gente, son solitarios por dentro. Pero con Él ya nunca más, porque el Espíritu Santo mora. Jesús está en nuestro corazón y nos hace partícipes de una familia espiritual. Se acabó la soledad. Y si aún todavía nos sentimos solos, el problema no es Él, somos nosotros que no hemos soltado esas cosas. Como Mefiboset, el que no valía nada, descubrió su valor, el más alto, el más precioso, porque el Señor a nosotros nos dice, amiga mía, preciosa mía, paloma mía, ¿o no? Sí. No nos trata de una maravilla en el cantar de los cantares. No nos dijo Él, enamoraste mi corazón, prendiste mi corazón con una sola mirada. ¡Wow! Mire todo lo que somos para el Señor, valemos un Cristo. Y tal vez alguno de nosotros
iba a repetir la historia familiar. Hay muchas historias familiares que uno tiende a repetir, pero el Señor nos cambió la historia y no la repetimos, gracias a su gran misericordia. Y fíjense que en la palabra del Señor, yo traje una lista para que no se me olvidaran algunos muy importantes. Naamán cambió su historia. La misericordia de Dios le cambió la vida a este general, que no era ni siquiera del pueblo de Israel. Naamán, el más grande, uno de los más grandes generales de la historia, está documentado, tenía lepra, un general leproso. Nadie se le acercaba, se acabó la vida familiar, se le acabó la vida sentimental. Ya con la señora no podía nada, con este otro, con el grupo también ahí con su armadura, sus cosas. Era grande, Naamán era el segundo en su reino. Pero se encontró con la misericordia del Señor y con un hombre que le dio el consejo sabio. Y Naamán en humildad obedeció. Eso es lo que nosotros necesitamos, humildad para obedecerle a Dios. Y le cambió la historia por una muchacha que le dijo: hay uno allá en Israel, hay un profeta, él sabe lo que tú te vas a sanar. Porque la gente hoy día espera que nosotros hablemos de Jesucristo, hablemos que hay alguien que sí puede cambiar la vida. Así, porque nosotros somos testimonio de que Él la cambia. Tenemos a Rahab, famosa Rahab, una famosa prostituta de Jericó, famosa. Si no era cualquiera, era una doña prostituta. Y por un acto, Dios tuvo misericordia y llegó a estar en los antepasados de Jesús. ¿Ve que al Señor no le interesa su pasado? ¿Quién le interesa? Si al hombre, a la mujer, a él le interesa. Al Señor no. Y Dios obró misericordia con esta mujer. Le cambió la historia, le cambió la vida después de la toma de Jericó. Y se fue con el pueblo de Israel. Un hombre la honró, se casó con él, no interesó. Una maravilla, porque Dios hace eso. La misericordia de Dios cambia la historia de la vida. Tenemos a David. ¿De quién estamos hablando? Misericordia. De uno que a pesar de todo lo que hizo, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre, adúltero, le dio por tomarse unas vacaciones. Malo estaba porque su pueblo, ellos estaban en guerra, él tenía que estar ahí. No, voy a descansar. Adúltero. Manipuló, creó un asesinato. ¿O no? Autor cómplice del asesinato. Y aún así Dios tuvo misericordia de este hombre que llegó a la más alta de la jerarquía, como se le conoce, el dulce canto de Israel. Una maravilla la misericordia de Dios. La ciudad de Nínive, todos iban a morir, ¿o no? Todos. Era una ciudad tan mala, pero mala. El pecado de Nínive era una cosa impactante. Y Dios mandó un profeta medio desobediente, dijo, no, pero sí, y después le alega, le dice, pero si yo sabía el día de la misericordia, ¿cierto? Se arrepentían. Ese es nuestro Dios, tiene misericordia si nosotros nos arrepentimos de lo malo que hacemos. Del mundo afuera, tiene misericordia todavía y está llamando a la gente al arrepentimiento. Ana, una tremenda mujer, linda en su forma de actuar. Sabemos que era una mujer de Dios linda, pero sin hijos. Y ella sufría sin hijos hasta que el Señor tuvo misericordia y le dio un hijo. Le cambió la historia, porque ella después, cuando entrega a su hijo de la promesa, el Señor le mandó varios más. Dios en la misericordia cambia la historia. A la mujer adúltera, encontrada en el acto mismo, la trampita que le pusieron para tratar de trampar al Señor Jesús. El único que podía juzgarla no le dijo nada, la perdonó y le dice, vete y no pegues más nomás. Le cambió la historia a esta mujer, porque después los estudios uno entiende que esta mujer lo siguió todos los días de su vida.
se hizo una mujer de Cristo. Porque esa es la misericordia del Señor. El endemoniado de Gadara. Endemoniado. Dice que lo sujetaban con cadenas, ni lo podían sujetar porque era tan fuerte los demonios que tenían. Tenía miles de demonios. Y se soltaba y se hería y gritaba, y una cosa impactosa cuando Jesús se encuentra con él. Jesús fue a él. Le cambió la vida. Después recuperado. Fíjense que después lo encontraba en el libro de los Hechos, predicando el Evangelio. Completamente sano, la familia maravillada, no sé cómo fue esa parte, porque el Señor dice no, porque él se quería ir con él. No, le dice, anda, no me di cuenta. Cuéntale a los tuyos. Oiga, qué maravilla. Un hombre que se paseaba en los cementerios y nadie lo soportaba. Era una cosa impresionante, ahí lo ataban. Después lo vemos recuperado y predicando a este Jesús tan grande. Mire lo que hace la misericordia de Dios. Tenemos a un Bartimeo, ciego, la misericordia de Dios. Cuando él clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí, recibió misericordia. Porque Jesús es la misericordia de Dios en acción. Y eso tenemos que llevar nosotros a otros también. Zaqueo, este bajito, bien bajito de estatura, que se esforzó, ¿cómo lo habrá hecho? Para subirse arriba del arbolito y mirar a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Lo miró. Porque Jesús conoce nuestras necesidades. Así como Mefiboset, que estaba arrastrándose ahí, así como el paralítico que estaba ahí, y así como Zaqueo que estaba ahí, Él nos mira donde estemos, nuestra necesidad. Zaqueo era un buen ladrón. Era un ladrón con título. Era un ladrón, sí, bien vestido, pero era un ladrón. De la alta alcurnia, pero era un ladrón. Pero Jesús no se fijó en lo que él era, se fijó en la necesidad. Y eso en esta mañana el Señor viene a fijarse en nuestra necesidad. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Necesitas de mi misericordia? ¿Quieres que yo haga algo por ti en esta mañana? Y como ya eso hemos dicho que sí, ¿qué vamos a hacer con esta misericordia de Dios en nuestras vidas? Porque ya sabemos lo que significa, ya sabemos lo que hace, ya sabemos que está dispuesta para nosotros hasta la eternidad. ¿Vamos a darle la respuesta que dio el paralítico de Betesda? ¿O vamos a hacer como Mefiboset, que fue agradecido y cantaba al Señor y alababa al Señor? Hay gente que no quiere esta misericordia, no le interesa. No le interesa a Jesús como persona, como misericordia en acción. Pero a nosotros sí nos interesa, ¿o no? Sí nos interesa porque necesitamos de esta misericordia. Jesús dijo que algunos lo buscaban solo por los milagros. Ustedes me buscan a mí y me esperan, y donde iba Jesús la multitud estaba, porque era un sanador. Todos se fijan, ay, Jesús es sanador, sanador, sanador. Y Jesús en cada estación que sanó, en cada momento, primero decía, tu fe te ha salvado, eres salvo, y después vamos por la sanidad. Entonces nosotros igual, nosotros debemos ser agradecidos, como los salmos están llenos de agradecimiento por la misericordia del Señor. David había entendido la misericordia, y en esta mañana yo espero con todo mi corazón que usted haya entendido lo que es la misericordia. Podemos decir, si entendemos esa misericordia, bendita y gloriosa la hora que Él salió a nuestro encuentro. Bendita y gloriosa la hora en que nos llamó a sus caminos y pudimos decir, sí, bendita y gloriosa la hora porque Él cambió nuestro destino. A usted le cambió la tumba y le cambió el infierno, ¿o no? Digo la pastora porque ella estaba a punto de morir cuando el Señor la rescató. ¿A nosotros de qué? Nos rescató también del infierno, de la dificultad. Bendita la hora que usted se salvó del COVID, estando tan grave. Bendita la hora. La misericordia, Dios
hizo con nuestra hermana Carmen, bendita la hora, con la Carmen mamá, Carmen hija, que Él las recogió porque ya estaban listas. Bendita la hora que la dejó a usted. Bendita la hora, bendita la hora, bendita la hora. Bendita la hora de su misericordia que cambió nuestro destino de muerte a vida. Bendita la hora de la misericordia de nosotros. Éramos pobres, débiles y temerosos, igual que Mefiboset. Éramos. Hoy día somos dependientes del Señor. Somos hambrientas de su palabra. Somos sedientos. Porque eso, hambre y sed, tenemos que tener todos los días de su palabra, de su presencia. Nosotros no conocíamos este amor. Conocíamos otros amores. El amor del esposo, pololo, hijo, madre, todos los amores que podríamos haber conocido. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios, es el incomparable. Nosotros no le buscamos a Él. Yo por lo menos en el colegio, en el liceo que estaba, no me levanté una mañana y dije, voy a ser evangélica. No me levanté con eso. Voy a ir a una iglesia donde de los canutitos que, yo decía canuto, los canutitos que predican en la plaza ahí en Valparaíso. No, voy a ir a ver. No. Ninguno de nosotros. Y aún los que nacieron en cuna cristiana tuvieron que algún día decidir, o no, mi hermano Adel. Tuvo que decidir por Cristo. Así. Pero bendito ese día en que Él salió a nuestro encuentro. Nosotros no le buscamos, pero su misericordia nos alcanzó. Su misericordia nos regresa a los que, y regresa a los que andaban perdidos, que un día le conocieron y se van de su presencia. Bendita la misericordia que los trae de regreso, como el hijo pródigo, cuando quieren. Bendita la misericordia que enderezó nuestros pasos. Bendita su misericordia que tenemos una provisión diaria de comunión con Él. Bendita su misericordia porque estamos en su mesa. Comemos pan del Rey. No comemos pan añejo, comemos pan fresco. Pan fresco. No comemos pan añejo porque si el próximo domingo me tocara predicar y predico lo mismo el mismo texto, vamos a sacar otra enseñanza. Porque el pan es fresco, el pan es diario. Bendito el Señor. ¿Por qué, amadas hermanas? Porque ya no tenemos los trapos de inmundicia como tenía Mefiboset. Porque hoy día tenemos las vestiduras del Señor en nosotros. Tenemos las vestiduras blancas. Y tendremos unas vestiduras preciosas, dice su palabra. Gracias porque estamos vestidos con la coraza de justicia, con la armadura de Dios. Gracias porque Él sí cambió nuestra historia. El Señor en su misericordia nos sigue ayudando cuando caemos. O no caemos muchas veces, claro. Sí. Lo único que nos puede caer en nosotros de caer es nuestra fe. Nuestra fe tiene que seguir acrecentándose. Pero muchas veces caemos a veces en el desánimo, nos pasa esto, nos pasa esto otro, pero ahí acuérdese la misericordia del Señor. Cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad. ¿Y cómo vamos a hacer notoria su misericordia si andamos así medio extraños? No, sí, hermana, no sé si me ayuda el Señor. Usted se amarre, hermana, mira, sí la va a ayudar, hermana Marti, por supuesto, si la misericordia va con usted. Dice la palabra del Señor, Salmo 23, que usted se lo sabe de memoria, pero hay que recordar y refrescar la memoria. El bien y la misericordia me seguirán. Yo no la seguiré. Yo no sigo la misericordia me sigue. Oiga, si es para que saltemos, demos un aleluya, un gloria a Dios, echemos esta pared abajo de un gran aleluya. La misericordia nos sigue. Nosotros no seguimos la misericordia. La misericordia nos sigue. Usted va para allá va la misericordia. Usted quiere irse para el otro camino que no está bien, la misericordia dice, ven para acá. Y si usted no se vino y siguió el camino incorrecto, la misericordia la mira, pero no la abandona. Porque si la abandona, ¡pum!, no fui. Nos corta el Señor. Hay esperanza, hermanas. Hay esperanza en la misericordia de Dios. Por eso podemos esperar tranquilos
Él nos sigue ayudando cuando nos caemos, cuando nos quedamos. Hoy tenemos un estatus real. ¿Usted vio el matrimonio de la coronación y esta cosa? Sí. Yo no lo vi como a la hora, pero después vi algunas imágenes y decían, ¿qué? Duquesa, ¿qué? Yo tengo un estatus real, porque yo creo, yo me creo, la pastora Lecón, yo creo lo que dice el Señor. Tenemos un estatus real, el estatus más alto. Vamos a estar allá. Amén. Vamos a estar allá, pero empezamos aquí. Por lo tanto, tenemos un estatus real, porque somos hijas del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Ya nosotros podemos decir, como todos estos ejemplos, hay esperanza en la misericordia de Dios, ¿o no? Amén. Amén. Pero esta esperanza que nos hace tan bien a nosotros, debemos llevársela a los demás. Debemos ser misericordiosos, no podemos quedarnos callados cuando hay alguien que vemos que está sufriendo. De una forma u otra debemos hacerle ver, hacer notoria, que se note que hay esperanza para los que están allá afuera, que no tienen esperanza ninguna, que están sumidos en sus problemas, en sus dificultades y tratan de otros medios de salir, pero nosotros tenemos el único medio, la misericordia, que permitió la gracia para el ser humano y que tanto bien fluye en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros podemos decir, como el Salmo 89, como muchos salmos, de generación en generación, haré notoria su fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada mi misericordia. Para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Y nos persigue. ¡Wow! La misericordia nos persigue y eso es maravilloso. Y de la gente hay que me persiguen aquí, me persiguen acá, me persiguen los cobradores, le llegan cositas de cobranza, llegan las cositas de cobranza. Sí. ¿Somos perseguidos por la fe? Sí. ¿Somos perseguidos por hartas cosas? Sí. Pero cuando usted piensa que la persigue la fidelidad, la misericordia de Dios, bien. Gracias, Señor, por eso. Que el Señor las bendiga. Y yo le voy a invitar que usted ahí, sentadita, ore. Esta mañana el Señor ha preguntado,